Antes de que sigas viendo este video, detente un segundo y suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que miras el cambio suelto que tienes guardado en un frasco, en un cajón o en el fondo de tu cartera desde hace décadas. Dale a ese botón de suscripción, activa la campana y quédate hasta el final, porque hoy te voy a hablar de una moneda que millones de personas han tenido en las manos sin saber jamás lo que realmente sostenían, la moneda de un centavo Lincoln Memorial del año 1974. Quiero que por un momento cierres los ojos y pienses en tu infancia. Piensa en esa alcancía de cerámica que tenías sobre la cómoda, en el frasco de vidrio que tu padre guardaba en el garaje lleno de monedas sueltas, en esas monedas que tu abuela te daba después de la iglesia para que te compraras un dulce. El centavo de cobre siempre estuvo ahí, tan presente, tan común, que jamás nos detuvimos a mirarlo con atención. Y sin embargo, entre todas esas monedas de un centavo que pasaron por nuestras manos a lo largo de la vida, algunas guardaban un secreto que muy pocos coleccionistas conocían fuera del mundo de la numismática. Hoy, ese secreto va a salir a la luz. Piensen por un momento en lo que estaba pasando en el mundo durante ese año. Estados Unidos vivía uno de los momentos más turbulentos de su historia reciente, el escándalo de Watergate estaba llegando a su punto más álgido, el presidente Nixon renunciaría meses después, y las largas filas frente a las estaciones de gasolina se habían convertido en una imagen cotidiana debido a la crisis del petróleo. En medio de ese ambiente de incertidumbre económica, las familias contaban cada centavo con mucho más cuidado que hoy en día. Un centavo, en 1974, todavía significaba algo. Con esos centavos se compraba un caramelo, se completaba el importe exacto en la caja del supermercado, se guardaba la vuelta para el autobús. Esa moneda que hoy muchos ignoran por completo formaba parte activa de la vida diaria de millones de personas y por eso mismo tiene tanto peso emocional para quienes crecieron en esa época. El centavo de 1974 pertenece a la familia de monedas conocida como Lincoln Memorial, una serie que comenzó en 1959 y que todos ustedes reconocen de inmediato. En el frente aparece el rostro de Abraham Lincoln, mirando hacia la derecha, diseñado originalmente por el artista Victor David Branner en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente. En la parte de atrás, en lugar de las tradicionales espigas de trigo que se usaban antes de 1959, aparece el majestuoso monumento a Lincoln en Washington, diseñado por Frank Sparrow. Si alguna vez visitaron la capital de Estados Unidos y se pararon frente a ese monumento de columnas blancas, sepan que llevaban esa misma imagen guardada en el bolsillo, en miniatura, sin darse cuenta. Ahora bien, ¿por qué el año 1974 en particular merece toda esta atención? Porque fue un año de tensión, de crisis y de decisiones históricas dentro de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, decisiones que dieron origen a algunas de las piezas más fascinantes, más buscadas y más valiosas de todo el siglo XX en la numismática estadounidense. Y muchas de esas piezas, créanme, siguen circulando por ahí, ignoradas, subestimadas, esperando a que alguien como ustedes las reconozca. Empecemos por entender el contexto. A comienzos de los años 70, el mundo atravesaba una crisis energética y de materias primas sin precedentes. El precio del cobre se disparó de forma alarmante, y esto puso a la Casa de la Moneda en una situación muy incómoda. Fabricar un centavo de cobre estaba empezando a costar casi lo mismo, y en algunos momentos incluso más, que el propio valor nominal de la moneda. Imaginen eso, gastar un centavo entero, o casi, solamente para producir una moneda que vale un centavo. Ante este problema, el gobierno de Estados Unidos comenzó a experimentar con materiales alternativos, y ahí es donde nace una de las historias más extraordinarias de toda la numismática moderna, el centavo de aluminio de 1974. Sí, escucharon bien. En 1974, la Casa de la Moneda produjo más de 1,5 millones de centavos experimentales fabricados en aluminio en lugar de cobre, con el objetivo de reemplazar por completo la composición tradicional de la moneda. Estas piezas fueron distribuidas entre congresistas, funcionarios y personas influyentes para que evaluaran el nuevo diseño y decidieran si convenía ponerlo en circulación masiva. Pero el proyecto nunca se aprobó. Las máquinas expendedoras no reconocían bien el nuevo metal, los dentistas y radiólogos expresaron su preocupación porque el aluminio, al ser tan liviano, era fácil de tragar accidentalmente y no se veía en las radiografías igual que el cobre, lo que representaba un riesgo real para la salud de los niños pequeños. Por todas estas razones, el gobierno canceló el proyecto y ordenó que todas las muestras fueran devueltas y destruidas.
Pero aquí viene la parte que les va a poner los pelos de punta, no todas se destruyeron. Algunas piezas escaparon de esa destrucción y terminaron en manos privadas, y hasta el día de hoy, esas monedas de centavo de aluminio de 1974 son consideradas propiedad legal del gobierno de los Estados Unidos, lo que significa que poseerlas puede acarrear consecuencias legales serias. Existe un caso muy conocido dentro de la comunidad numismática. El hijo de un antiguo subdirector adjunto de la Casa de la Moneda encontró, entre las pertenencias de su padre después de su fallecimiento, uno de estos centavos de aluminio acuñado en la ceca de Denver. Cuando el hallazgo salió a la luz, se desató una batalla legal y mediática enorme, porque algunos expertos estimaron que, de haber podido venderse libremente en una subasta, esa pequeña moneda de aluminio podría haber alcanzado cifras que van desde los $250,000 hasta rumores de hasta $2 millones. $2 millones por un centavo. Deténganse a pensar en eso por un instante. La misma moneda que ustedes tiraron sin mirar en la calle, en el estacionamiento, en el sofá del living, podría, en una versión rarísima y experimental, valer más que una casa entera. Ahora, quiero ser muy honesto con ustedes, porque este canal se trata de darles información real y no falsas esperanzas. La inmensa mayoría de las personas nunca tendrá en sus manos uno de estos centavos de aluminio, porque se estima que apenas sobreviven unos pocos ejemplares en todo el mundo, y la mayoría están bajo control legal o en instituciones. No les voy a decir que revisen el frasco de monedas esperando encontrar un centavo de aluminio de $2 millones, porque las probabilidades son extremadamente bajas. Pero sí quiero que entiendan la magnitud de lo que pasó en 1974, porque esa misma tensión, esa misma búsqueda de soluciones dentro de la Casa de la Moneda, generó otros errores y variedades mucho más accesibles, mucho más realistas, que sí podrían estar durmiendo tranquilamente en su colección sin que lo sepan. Hablemos primero de los datos básicos, porque es importante que sepan reconocer exactamente qué tienen entre manos. El centavo de 1974 se acuñó en 3 secas distintas: Filadelfia, que no lleva ninguna marca de seca debajo de la fecha; Denver, que lleva la letra D, y San Francisco, que lleva la letra S. En total se produjeron más de 8,000 millones de estas monedas entre las 3 secas, lo que convierte al centavo de 1974 en una de las fechas más comunes de toda la serie Lincoln Memorial. La composición estándar de esta moneda es 95% cobre y 5% zinc, con un peso de 3,11 gramos y un diámetro de 19,05 milímetros. Este dato es fundamental, porque como el precio del cobre ha subido tanto con el paso de los años, el valor del metal contenido en cada uno de estos centavos hoy en día supera el propio valor nominal de un centavo. Es decir, técnicamente, cada centavo de cobre de 1974 vale más como metal que como moneda. Sin embargo, quiero ser muy claro en algo importante: fundir monedas de curso legal de Estados Unidos está prohibido por ley federal desde el año 2006, así que aunque el cobre valga más, no es legal derretir estas monedas para vender el metal. Lo que sí es legal, y muy recomendable, es guardarlas, coleccionarlas o venderlas tal como están a otros coleccionistas. Ahora pasemos a lo que realmente les interesa: los errores y variedades que pueden convertir un simple centavo de 1974 en una pieza que vale mucho más que su valor nominal, sin necesidad de ser el mítico centavo de aluminio. El primero, y probablemente el más importante para los coleccionistas serios, es el conocido como doble acuñación del anverso, o double the obverse, específicamente en las monedas acuñadas en San Francisco. Este error ocurre cuando el troquel utilizado para acuñar la moneda recibió una impresión duplicada durante su fabricación, generando un ligero pero perceptible doblamiento en las letras de la palabra Liberty. Si toman una lupa y observan con cuidado las letras L e I de esa palabra, en los ejemplares afectados por este error podrán notar una especie de separación, como si las letras tuvieran un pequeño eco o sombra. Es un error sutil, no salta a la vista como otros errores más dramáticos, y por eso mismo pasó desapercibido durante años en la circulación normal, lo que lo hace todavía más emocionante de encontrar. Este es considerado el error de doble acuñación más importante de todo el año 1974, reconocido y certificado por los principales servicios de clasificación de monedas del país, y en grados altos de conservación puede alcanzar cifras que van desde los $50 hasta más de $200, e incluso superar esa cifra en condiciones excepcionales. También existen variedades de doble acuñación en el reverso de la moneda, es decir, en el lado donde aparece el monumento a Lincoln.
En estos casos, la duplicación se nota principalmente en las columnas del monumento, en los escalones de la base y en las inscripciones One Cent, United States of America y Pluribus Unum. Cuando observen su moneda, presten especial atención a los escalones del monumento, si notan líneas extra, como si hubiera un segundo grupo de escalones superpuesto de manera fantasmal sobre el primero, es muy probable que tengan en sus manos una de estas variedades. Las columnas también pueden mostrar ese efecto de sombra o duplicidad que ya mencionamos. Otro error fascinante que pueden buscar es el conocido como marca de seca repunzonada, específicamente los casos donde una letra S fue parcialmente cubierta y reemplazada por una letra D. Esto ocurría porque, debido a la escasez de troqueles en ciertos momentos de producción, algunos troqueles originalmente destinados a San Francisco fueron reutilizados en Denver. Los trabajadores de la Casa de la Moneda pulían parcialmente la marca S original y luego punzonaban encima la letra D, pero si observan con una buena lupa, todavía pueden encontrarse restos, sombras o trazos de esa S original asomando por debajo de la de este tipo de error, cuando está bien documentado y certificado, puede alcanzar los $2,000 o más, dependiendo del estado de conservación de la pieza. Después tenemos los errores de acuñación descentrada. Esto sucede cuando la moneda no quedó correctamente alineada dentro del collar de acuñación en el momento del golpe de la prensa, provocando que el diseño se desplace hacia un lado, dejando una zona vacía, curva, sin ningún tipo de relieve. El valor de estas piezas depende directamente de qué tan pronunciado sea el descentrado y de si la fecha completa sigue siendo visible en la moneda, porque una moneda descentrada donde ya no se puede leer el año pierde parte de su interés para los coleccionistas que valoran mucho poder confirmar exactamente de qué año se trata. Otro tipo de error que vale la pena mencionar es el planchet recortado, o clip planchet. Esto sucede cuando la lámina de metal de la que se cortan las monedas no avanza correctamente dentro de la máquina y el troquel termina cortando un disco incompleto, con una porción faltante en forma de media luna en el borde. Cuando ese disco incompleto recibe la acuñación de todas formas, el resultado es una moneda con una muesca curva en el borde, como si le faltara un mordisco. Dependiendo del tamaño del recorte y de que tan bien se conserve el resto del diseño, estas piezas pueden interesar a coleccionistas especializados en errores, y su valor crece considerablemente cuando el recorte es grande pero la fecha y las inscripciones principales siguen siendo perfectamente legibles. También existen los errores de planchet equivocado, donde un centavo terminó siendo acuñado accidentalmente sobre una lámina de metal destinada a otra denominación de moneda, lo que altera por completo el peso, el color o el tamaño final de la pieza. Este tipo de error es sumamente raro en la serie de 1974 y, cuando aparece certificado por un servicio de clasificación reconocido, puede generar un interés considerable en subastas especializadas, precisamente por lo inusual que resulta encontrar una anomalía de este tipo sobreviviendo casi 50 años después de haber salido de la seca. Existe también un error extraordinariamente raro conocido como breakage, que combina dos años distintos en una sola moneda. Esto ocurre cuando un centavo ya acuñado, en este caso proveniente de 1973, quedó atascado dentro del mecanismo de acuñación y volvió a recibir un nuevo golpe de prensa, dejando una impresión invertida y en negativo de esa moneda anterior sobre el anverso de un centavo de 1974 de San Francisco. Es un error tan raro, tan poco común, que un ejemplar de este tipo, en una condición de conservación notable, llegó a venderse en una casa de subastas reconocida por la impresionante cifra de $11,400. Piensen en eso, $11,400 por una moneda que, a simple vista y sin conocimiento, cualquier persona hubiera descartado pensando que estaba simplemente dañada o defectuosa. Ahora hablemos de algo que todo coleccionista experimentado conoce muy bien, pero que la mayoría de la gente común nunca se detiene a considerar, la variedad conocida como full steps, o escalones completos. En el reverso del centavo Lincoln Memorial, justo debajo del monumento, hay una serie de pequeños escalones grabados. En la inmensa mayoría de las monedas producidas en masa, estos escalones aparecen borrosos, difuminados o parcialmente fundidos entre sí debido al desgaste natural de los troqueles durante la producción a gran escala. Pero en ciertos ejemplares, acuñados con troqueles nuevos y en condiciones óptimas de presión, esos escalones aparecen completamente definidos, nítidos, separados uno del otro. Estas monedas con escalones completos son mucho más escasas y, entre coleccionistas especializados, alcanzan primas de precio significativamente más altas que una moneda idéntica sin esa característica. Así que la próxima vez que tengan una lupa en la mano, no se olviden de voltear la moneda y observar esos pequeños detalles en la base del monumento.
También existen las monedas de prueba, conocidas como proof, acuñadas exclusivamente en la ceca de San Francisco durante 1974 y destinadas específicamente a coleccionistas, nunca a la circulación general. Estas monedas se distinguen por su acabado espejo, extremadamente brillante y reflectante en el campo de la moneda, contrastado con un relieve mate en las figuras principales, lo que se conoce como efecto cameo. Cuanto más marcado sea ese contraste entre el brillo espejo del fondo y el mate de las figuras, mayor es el interés y el valor que estas monedas despiertan entre los coleccionistas especializados, especialmente en los grados más altos conocidos como cameo profundo. Y no puedo dejar de mencionar algo que muchos ignoran por completo: el color de la moneda también determina su valor. Un centavo de cobre recién salido de la ceca tiene un brillante color rojo cobrizo. Con el paso de los años, la exposición al aire y a la humedad va oxidando gradualmente esa superficie, y el color pasa de rojo a un tono mixto de rojo y marrón, y finalmente a un marrón completo. Entre coleccionistas, las monedas que conservan su color rojo original, catalogadas como RD por su sigla en inglés, son mucho más codiciadas y valiosas que aquellas que ya se oxidaron por completo hacia el marrón, catalogadas como BN. Así que si tienen un centavo de 1974 que todavía conserva ese brillo cobrizo intenso, casi como si acabara de salir de la fábrica, guárdenlo con cuidado, porque eso también suma valor. Quiero detenerme un momento aquí para hablarles con el corazón, porque sé que muchos de ustedes que están viendo este video no lo hacen solamente por curiosidad numismática, sino porque estas monedas les traen recuerdos. Recuerdos de un padre que trabajaba duro y guardaba cada centavo en un frasco de vidrio sobre la mesa de la cocina. Recuerdos de una madre que contaba monedas sobre el mantel para completar el dinero de la semana. Recuerdos de la primera vez que fueron a una tienda con su propio dinero, contando cuidadosamente cada centavo. Estas monedas no son solamente metal, son fragmentos de nuestra propia historia, testigos silenciosos de una época que muchos de nosotros vivimos y que hoy miramos con una nostalgia profunda. Y por eso mismo, descubrir que esa pequeña moneda que guardaron durante 50 años puede tener un valor real, más allá del sentimental, es una sensación que va mucho más allá del dinero. Es redescubrir que el pasado todavía tiene sorpresas guardadas para nosotros. Así que les voy a dar algunos consejos prácticos, simples, que cualquiera puede aplicar hoy mismo, sin necesidad de ser un experto. Primero, busquen todos los centavos de 1974 que tengan disponibles, ya sea en frascos, cajas, álbumes viejos o incluso rollos de banco que nunca abrieron. Segundo, consigan una buena lupa, de al menos 10 aumentos, porque la mayoría de estos errores y variedades son invisibles a simple vista y solo se revelan bajo magnificación. Tercero, revisen siempre 3 zonas específicas de la moneda, la palabra library y la fecha en el anverso, buscando cualquier indicio de duplicación, la marca de ceca debajo de la fecha, buscando restos de una letra distinta debajo, y los escalones del monumento a Lincoln en el reverso, buscando esa nitidez especial de los escalones completos. Cuarto, no limpien nunca las monedas antiguas con productos químicos, con vinagre, con bicarbonato ni con ningún otro método casero, porque limpiar una moneda destruye su superficie original y puede reducir su valor de manera drástica e irreversible, incluso en piezas que originalmente tenían un potencial importante. Un coleccionista experimentado siempre prefiere una moneda sucia y original antes que una moneda limpia y dañada. Quinto, una vez que hayan identificado las monedas que les parecen especiales, sepan conservarlas correctamente. Nunca las guarden sueltas dentro de bolsas de plástico comunes ni en contacto directo con otras monedas, porque el roce constante desgasta la superficie y puede rayar detalles finos como esos escalones completos de los que hablamos antes. Lo ideal es usar cápsulas rígidas individuales o álbumes especializados para monedas, evitando siempre aquellos materiales de plástico económico que contienen PVC, ya que este componente reacciona químicamente con el cobre a lo largo del tiempo y termina generando una capa verdosa y pegajosa que daña la moneda de forma permanente. Guárdenlas en un lugar seco, alejado de la humedad y de cambios bruscos de temperatura, porque la humedad es, sin lugar a dudas, el peor enemigo de cualquier moneda de cobre. Sexto, si después de toda esta revisión creen que tienen algo especial entre manos, no la vendan de inmediato al primer comprador que se cruce en su camino. Busquen la opinión de un servicio de clasificación profesional, porque una certificación oficial no solamente confirma la autenticidad de la variedad o el error que creen haber encontrado, sino que además blinda el valor de la moneda frente a futuros compradores, dándoles la tranquilidad y la confianza que se merece un hallazgo de este tipo. Y ahora, antes de cerrar este video, quiero que se queden con la idea principal, la que realmente importa:
La que puede cambiarles la perspectiva sobre esas monedas que probablemente tienen guardadas en algún rincón de la casa en este preciso momento. El centavo Lincoln Memorial de 1974 es, en su gran mayoría, una moneda extremadamente común, y en condición circulada normal vale exactamente lo que dice, un centavo. Eso hay que decirlo con honestidad. Pero dentro de esos 8.000 millones de monedas producidas ese año, se esconden verdaderas joyas, el legendario y casi inalcanzable centavo de aluminio, cuyo valor especulativo llega hasta los 2 millones de dólares. Aunque su posesión conlleve complicaciones legales serias, la doble acuñación de San Francisco, que puede pagarse entre 50 y más de $200 en buen estado. La rarísima marca de ceca repunzonada de S sobre D, que puede superar los $2.000, el asombroso error de doble impresión conocido como breakage, que alcanzó los $11.400 en una subasta reciente, y las monedas de prueba con acabado cameo profundo de San Francisco, muy solicitadas entre coleccionistas especializados que buscan piezas de la más alta calidad. Incluso sin ningún error especial, el simple contenido de cobre de estas monedas ya supera hoy en día su valor nominal original, aunque recuerden que fundirlas está prohibido por ley. Y hay algo más que quiero que se lleven de este video, algo que va más allá de los números y de las cifras de subasta. Vivimos en una época donde todo se descarta rápido, donde el dinero pasa por nuestras manos casi sin que lo notemos, donde una moneda de un centavo apenas merece un segundo de atención antes de terminar en el fondo de un cajón o directamente en la basura. Pero ese pequeño disco de cobre que sostienen hoy recorrió un camino larguísimo para llegar hasta ustedes, pasó por las manos de un obrero en una fábrica, por la caja registradora de una tienda de barrio que quizás ya ni siquiera exista, por el bolsillo de un niño que la usó para comprar su primer helado, por la mesa de la cocina donde una familia contaba las monedas al final del mes. Cada rayón, cada mancha, cada señal de desgaste en esa moneda es en realidad un pequeño fragmento de historia real, vivida por gente real, en un país que estaba cambiando a toda velocidad. Por eso digo siempre que la numismática no es solamente un pasatiempo para acumular riqueza, es una forma silenciosa de preservar la memoria, de sostener en la palma de la mano un pedacito tangible del pasado que de otro modo se perdería para siempre. La próxima vez que tengan un centavo de 1974 en la mano, no lo vuelvan a guardar sin mirarlo con atención. Tómense un minuto, busquen una lupa, revisen cada detalle que les enseñé hoy, y quién sabe, tal vez esa pequeña moneda de cobre que ha estado acompañándolo silenciosamente durante más de 50 años tenga todavía una última sorpresa preparada para ustedes. Si este video les gustó, si aprendieron algo nuevo, si les trajo algún recuerdo especial de su infancia o de sus padres, háganmelo saber en los comentarios, cuéntenme si encontraron alguno de estos centavos entre sus monedas, y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan el próximo video, porque todavía quedan muchas monedas comunes con historias extraordinarias esperando a ser contadas. Nos vemos en el siguiente video.